Esta semana el cielo sobre España y Francia se puso rojo. Más de 300.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en cuestión de horas. En Castellón, el fuego ya arrasó más de 7.000 hectáreas y España entera acumula más de 170.000 hectáreas quemadas desde enero. Francia perdió más de 115.000. Pueblos que la semana pasada tenían las calles llenas de gente ahora están vacíos, cubiertos de ceniza, en silencio absoluto. Si viste esas imágenes, las carreteras desiertas, las casas abandonadas a mitad de una tarde cualquiera, la vida detenida de golpe. Quizás sentiste algo que va más allá del miedo al fuego. Sentiste cómo se ve un lugar cuando la gente simplemente ya no está. Ahora imagina eso mismo, pero sin incendio, sin alerta, sin evacuación. Imagina que un día, millones de personas alrededor del mundo desaparecen sin ninguna explicación física. Las escrituras lo llaman el rapto, y en los próximos minutos vas a escuchar la versión que casi nadie te contó completa. Empecemos por lo conocido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El Señor descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que sigan con vida serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Esa es la escena que todos imaginan. Pero el texto no dice cuándo ocurre eso en relación con la gran tribulación, ese periodo de 7 años de juicio que precede al regreso visible de Cristo. Ese silencio no es un descuido. Es una puerta que casi nadie cruza. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 10. Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia. Pequeña, sin poder, pero fiel bajo presión, y le promete algo que no le promete a las otras 6 iglesias del libro. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardado de la hora, no en ella. Retirado antes de que empiece. Eso cambia todo. La Escritura no promete lo mismo a todo el que cree. Le promete algo distinto a quien venció. A quien se sostuvo cuando rendirse era más fácil. A quien siguió orando sin recibir nada visible a cambio. Conoces gente que lleva la fe como una etiqueta y gente que la lleva como columna vertebral. La Biblia distingue entre esos dos corazones, aunque incomode admitirlo. Aquí aparece la primera pieza. Hay un rapto silencioso, reservado para los vencedores, retirado antes de que la tribulación caiga sobre la tierra. No es premio a la perfección. Nadie que conoces es perfecto. Es premio a la permanencia, a quedarte cuando pudiste irte. Y si alguna vez sentiste que tu fe no era suficientemente fuerte comparada con la de otros, esto también te habla a ti. El cielo no mide lo que el mundo aplaude. Mide lo que nadie más vio. Pero queda una pregunta enorme flotando. ¿Y los que creyeron de verdad pero llegaron tarde? ¿O dudaron más de la cuenta? ¿Quedan abandonados? La respuesta exige mirar el segundo rapto, el que casi nadie predica. Avancemos 7 años. La tierra ya no se parece a nada conocido. Apocalipsis describe una multitud tan grande que nadie puede contarla, de toda nación y lengua, de pie ante el trono. Cuando se pregunta quiénes son, la respuesta es clara. Los que salieron de la gran tribulación no fueron retirados antes. Se sostuvieron en medio del infierno en la tierra y no negaron su fe aunque les costara todo. Ese es el segundo rapto. Visible, glorioso, cósmico. Los muertos en Cristo que quedaron resucitan. Los que sobrevivieron siendo fieles hasta el final son transformados en un instante. Y juntos, unidos como una sola iglesia completa, se encuentran con Cristo en su regreso visible, el que toda la tierra va a presenciar, no solo los creyentes.
El primer grupo fue retirado antes de la tormenta por una fidelidad ya probada. El segundo atravesó la tormenta completa sin soltar la mano de Dios. Ninguno es castigo. Ambos terminan frente al mismo Rey. Si alguna vez pasaste tu propia tribulación, una enfermedad que no se fue cuando debía, una pérdida que reorganizó tu vida sin permiso, un silencio de Dios que se sentía como gritarle a una pared, y aún así seguiste ahí, esa es exactamente la fe que describe esta segunda multitud. No la fe fácil, la fe que sobrevivió. El texto añade algo que casi nunca se menciona: lágrimas enjugadas, sin muerte, sin llanto, sin dolor. No es solo una promesa sobre el alma, es una promesa sobre el final del sufrimiento mismo. Dos caminos, un mismo reino. Pero para entender lo que está en juego, hay que hablar de lo que llena esos 7 años en el medio. Todo imperio que cayó en la historia empezó prometiendo orden. En medio del vacío que deja el primer rapto, porque el mundo va a necesitar una explicación rápida para no caer en pánico total, igual que hoy busca explicaciones rápidas frente a ciudades evacuadas y cielos cubiertos de humo. Surge una figura, las Escrituras la llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. La conocemos como el anticristo. Suelta la imagen de una criatura con cuernos. La descripción bíblica es más inquietante. Un líder carismático, capaz de negociar tratados de paz que nadie más logró negociar. La respuesta racional a un mundo desesperado por orden. Segunda de Tesalonicenses lo describe así: su venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales reales, al servicio de una mentira. No va a parecer malvado, va a parecer brillante, va a ofrecer estabilidad a cambio de un sistema de control total, lo que Apocalipsis describe como una marca necesaria para comprar y vender. Y durante un tiempo, va a parecer que funciona. A la mitad del periodo, algo se rompe. La abominación desoladora se sienta en el templo y se declara divino. Ahí termina la máscara y comienza la persecución abierta. Los que se convirtieron después del primer rapto, los que vieron desaparecer a millones y entendieron tarde, son quienes enfrentan esta parte más dura. Son la segunda multitud. Piénsalo. ¿Cuántas veces algo que prometía resolver todo terminó pidiéndote una lealtad que no debiste entregar? Esta profecía final no es tan lejana de lo que ya conoces. Es la versión completa, a escala mundial, de una tentación pequeña que enfrentas cada día. La diferencia es que ahí la línea va a estar completamente clara. Nadie va a poder fingir que no sabía. Y esa claridad, aunque suene dura, es también una forma de misericordia. Antes de que el anticristo pueda aparecer, hay algo que tiene que pasar primero. Y no es un secreto guardado en un libro sellado que solo unos elegidos pueden descifrar. Está escrito con una claridad que incomoda. En pasajes que la mayoría escuchó leer en una boda o en un funeral, sin detenerse a pensar lo que realmente dicen. Mateo 24. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y él no responde con vaguedad. Responde con una lista. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Principio, no el final, el comienzo. Piensa en lo que ya viste esta semana. Ciudades enteras evacuadas en horas, continentes ardiendo bajo un calor que rompe récords centenarios, y súmale lo que ya sabes de memoria sin que nadie te lo diga.
conflictos multiplicándose en lugares que eran estables, economías que tiemblan, enfermedades que aparecen de la nada y se extienden más rápido de lo que cualquier sistema de salud puede seguirles el ritmo. Lucas 21 lo dice de una forma que golpea todavía más fuerte. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfalleciendo, no asustados. Desfallecidos, como si el miedo mismo se hubiera vuelto un peso físico imposible de cargar. Y hay un pasaje que casi nadie conecta con lo que está pasando ahora mismo, y que parece escrito para esta semana exacta. Joel, capítulo 2. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Columnas de humo, cielos que se oscurecen a mitad del día. Eso no es una metáfora antigua difícil de imaginar. Eso es exactamente lo que salió en las noticias esta semana desde España y Francia. No te digo que ese incendio específico sea la señal. Te digo que la imagen que la Biblia usó hace miles de años para describir el temor de los últimos tiempos es la misma imagen que tú viste con tus propios ojos hace apenas unos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Describe algo distinto. No desastres naturales, desastres humanos. Por dentro. También sabe esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Léelo otra vez. Despacio. No describe monstruos, describe personas comunes. Gente que va a la iglesia y no cambia nada por dentro. Gente que ama la comodidad más de lo que ama la verdad. Y si eso te incomodó un poco, si sentiste que te tocó algo demasiado cerca, no es casualidad. La profecía no fue escrita para señalar a otros. Fue escrita para que cada uno se mire primero a sí mismo. Daniel, capítulo 12. Añade otra pieza. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vivimos en la época con más información disponible en toda la historia humana. Y aún así, más ansiedad, más desconexión, más gente corriendo sin saber realmente hacia dónde. El conocimiento aumentó exactamente como se predijo. Lo que no aumentó al mismo ritmo fue la paz. Y está el pasaje que quizás describe mejor lo que tú mismo podrías estar sintiendo justo ahora, viendo este video. Segunda de Pedro, capítulo 3. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si una parte de ti está pensando, esto lleva prometiéndose 2000 años y nunca pasa, la Escritura ya sabía que ibas a pensar exactamente eso. No como acusación, como advertencia de que la duda misma es parte del patrón anunciado. Ninguna de estas señales, por separado, prueba nada con certeza absoluta. El fuego siempre existió. Las guerras siempre existieron. Pero la Biblia nunca habló de una sola señal aislada. Habló de una convergencia. Todas estas cosas ocurriendo juntas, en la misma generación, con una frecuencia y una intensidad que nunca se había visto antes. Esa convergencia, la que estamos viendo ahora mismo, es la que cambia la pregunta de ¿pasará algún día? A
¿Cuánto falta? Volvamos al principio, a ese cielo rojo sobre España y Francia, a esos pueblos vacíos, cubiertos de ceniza, en silencio. Ahora ya sabes lo que ese silencio intentaba decirte. Y ahora también sabes que las Escrituras llevan siglos describiendo exactamente esa clase de cielo, esa clase de temor que desfallece el corazón. Hay dos formas de atravesar esta historia, retirado antes de la tormenta, por una fidelidad ya probada en lo pequeño, o sostenido en medio de ella, sin soltar, hasta salir transformado del otro lado. Ninguno de los dos caminos empieza el día en que el cielo se abra. Empieza hoy, en la decisión que nadie más está mirando. No sé cuál te toca, pero ambos terminan frente al mismo Rey, con las mismas lágrimas por fin enjugadas. Si esto te movió algo por dentro, sígueme en el canal. Compártelo con 5 personas que necesitan escucharlo tanto como tú hoy. Y déjame un comentario sincero contándome qué tema quieres para el próximo video. Nos vemos ahí.